La agregación de los parámetros en la definición de la CDS se puede ver como una manera en la que se obliga a pasar información antes de consumir dicho modelo o antes de consumir la entidad CDS. Para entender mejor este caso de uso, iremos a incorporar algunas de las entidades que ya tenemos definidas y aplicamos cambios resolviendo el paso, en este caso, de la moneda que la tenemos hardcoded como USD a través de un parámetro. Los parámetros se pueden definir en la parte superior después del Define View Entity y antes de la selección, utilizando la palabra reservada with parameters o las palabras reservadas with parameters, donde se puede indicar un listado de parámetros separados por coma con el nombre y el tipo del parámetro o el tipo del dato que se asigna para dicho parámetro. Empezamos con P from currency para indicar que este sería un tipo currency. Con 2 puntos se indica el tipo aba.cookie. Lo podemos dejar de esta manera, sea le pasamos 5 a nivel de la longitud o directamente a ABAP-cookie también es posible. Nos indica que este parámetro como advertencia no se ha utilizado y lo tenemos definido. Con Shift F1 podemos formatear y tenemos la vista de esta manera y es posible separar por coma y agregar múltiples parámetros. P2Currency, por ejemplo, al que le indicamos el mismo tipo, ABAP-cookie, y este tipo también estaría asignado al parámetro al que hacemos referencia. Es como en ABAP tenemos la palabra reservada type, aquí los 2 puntos juegan el papel de indicar el tipo del dato, lo mismo que tenemos en la definición de las tablas. Todos los parámetros se separan por coma hasta el último no lleva esta separación. También entender que el parámetro ya es una obligación para consumir esta CDS y no existe la posibilidad de saltar este parámetro. No se puede saltar el parámetro. Por mucho que deseamos, no es posible convertirlo o agregarle la opción de opcional. En cuanto hacemos F8 en esta definición, se abre la ventana de los parámetros tal como se observa y aquí se solicita de manera obligatoria los datos del P from currency, P2Currency, es decir, desde la moneda euros queremos convertir a la moneda USD. No tenemos que confundir estos parámetros obligatorios con lo siguiente. Agrego una nueva definición, date o document date, que sería un parámetro de tipo fecha, document, al que le indicamos que este es un ABAP date o DAT, y este ABAP DAT se podría inyectar en el tiempo de ejecución con las variables de entorno a través de environment.systemFields, donde tenemos la posibilidad de inyectar la fecha del sistema para resolver el valor para este parámetro. No se quiere decir que este parámetro es opcional, es obligatorio, pero si no se va a proporcionar ningún valor, automáticamente se inyecta desde la variable del contexto del entorno la fecha del sistema para resolver este paso del valor obligatorio, ya que no existe optional. Entonces, a través de @environment podemos tener diferentes valores que se podrían utilizar para resolver la necesidad y el paso para algunos de estos parámetros. Eliminamos esta última definición para incorporar y utilizar estos parámetros en la definición. ¿Por dónde se podrían utilizar? Currency code sería por aquí, le podemos pasar $parameters para acceder al listado de los parámetros. P from currency sería punto y el nombre del parámetro. Por aquí también podemos reemplazar esta parte con $parameters contra el espacio P2Currency. Y en el filtro lo mismo, podemos filtrar por el from currency. De esta manera indicamos que se va a aplicar un filtro, en este caso por el parámetro. También los parámetros se pueden utilizar en la proyección de los elementos, es decir, donde tenemos en la línea 30 este cast, también se podría utilizar P2Currency, que representa en este caso la moneda de conversión. Y de esta manera tenemos publicado lo que sería un parámetro. Shift F1 de nuevo para formatear esta definición.
Activamos y pulsamos F8 y observamos el pop-up con la obligación que tenemos. Sería desde el USD, queremos convertir a euros. En este caso recordamos que tenemos un sistema que no lleva la configuración de conversión y por el manejo de los errores tenemos un set to null. Set to null se resuelve, es decir, la entidad funciona, los parámetros se han inyectado de manera correcta. Observamos la publicación de los parámetros en la última columna y también en el uso de las funciones. Se pueden incorporar en otras funciones donde se desea, se puede hacer uso de los parámetros. No se recomienda agregar en la definición de los CDS los parámetros solo porque consideramos que serían útiles, ya que iremos a restringir el ámbito del uso de esta CDS. ¿Por qué? Porque donde se va a utilizar, si no se disponen en tal momento de los posibles valores que necesitan los parámetros, dejamos esta vista o esta entidad sin uso en múltiples otros modelos. Es preferible dejar que los demás clientes u otros modelos que van a consumir esta entidad vayan a aplicar los filtros con un where o con otra manera por las intersecciones de los datos en base a los elementos que ésta publica. Y también es recomendable utilizar los parámetros cuando tenemos un alto volumen de los datos para una entidad CDS y cuando deseamos, por ejemplo, aplicar este filtro de manera correcta para mantener un buen rendimiento en la respuesta de las queries que se van a realizar para el consumo de las vistas CDS. Por ejemplo, si tenemos lo que sería el modelo de las tablas o de las vistas AC-DOCA para la parte de los documentos contables, sería convenable aplicar un filtro por un parámetro de manera obligatoria al consumir la entidad por el ejercicio o por el año, devolviendo los documentos contables de un ejercicio o de un año para acotar el volumen de los datos, ya que en estas tablas podemos tener millones de registros de manera fácil en las grandes empresas. Lo mismo que hemos aplicado por aquí se podría utilizar en cualquier otra entidad donde tenemos o necesitamos, como es la de la conversión de las unidades. Rápidamente copiamos los parámetros, lo replicamos por aquí. Sería from unit, aquí tenemos las unidades, p2unit, tenemos un ABAP unit, con la longitud de 3 se podría pasar, el mismo tipo lo pasamos en la parte inferior y hacemos uso de los parámetros para eliminar lo que sería el hardcoded, parameters punto, control espacio, seleccionamos el primer parámetro, de nuevo aplicamos en este valor p2unit y se puede lo mismo proyectar en la salida en converted unit. Shift F1 para formatear y dejamos esta implementación también convertida. Sería útil y convenable aplicar el filtro en esta parte, igual que lo hicimos en el otro modelo, filtrando por la unidad que tiene que ver con el valor que se va a recibir desde el $parameters control espacio p from unit, desde la unidad a la unidad en el p2unit y la proyección de los elementos. Continuamos con la activación y cerramos aquí la lección donde hemos visto que es posible utilizar e incorporar los parámetros que serían elementos de manera obligatoria. Se necesitan para consumir este tipo de CDS, del modo que observamos la consola por la herramienta de test, cómo se inyectó en el from, sería el paso de los parámetros en la selección con la query en ABAP, en el ABAP SQL es from, el nombre de la entidad junto con paréntesis y entre paréntesis se indican uno por uno separados por coma los valores para resolver la obligación que se agregó para el consumo de esta entidad, siendo estos parámetros obligatorios.